y les queremos dar la bienvenida. Esta reunión está presidida por el elder Jorge Ceballos, presidente del área Suramérica Noroeste. Y me ha pedido a mí, a la hermana Claudia Camargo, que dirija esta reunión. Queremos reconocer la presencia de la hermana Gloria Ceballos, de la hermana Kristen G., de la hermana Rebecca Craven y del hermano Ronald Craven. También reconocer la presencia del elder Vega, 70 autoridad área que nos acompaña. Vamos a iniciar esta reunión cantando el himno 137, Tú me has dado muchas bendiciones, Dios. El piano está a cargo de la hermana Lady Pérez y la directora de música será la hermana Jenny Munar. La primera oración estará a cargo de la hermana Claudia Tello, presidenta de las mujeres jóvenes de la Estaca Bogotá Suba. Nuestro bendito y amado Padre Celestial, te damos infinitas gracias por este domingo. Gracias por la oportunidad que nos das de reunirnos, de recordarnos una vez más que somos hijas amadas tuyas. Gracias, Padre, por los líderes que tenemos, por tantas bendiciones que nos das siempre. Te pedimos que tu Espíritu pueda estar con nosotras hoy, que nos puedas ayudar a comprender y a entender esos mensajes que estos líderes han preparado con mucho amor para nosotros, pero que sobre todo podamos tener esa revelación que hemos estado buscando. Gracias por disponer nuestros corazones hoy, bendícenos a cada una de nosotras, permítenos ser mejores líderes, hermanas, ministrantes y que podamos entre todas ayudarnos, Padre. Pero más importante, que estas cosas las podamos poner en práctica siempre. Te lo pedimos y agradecemos en el nombre de Jesucristo. Amén. Ahora vamos a tener un tiempo para la hermana Rebecca Craven. Ella es la segunda consejera de la Sociedad de las Mujeres Jóvenes, y después vamos a tener un tiempo para la hermana Kristen G., que es consejera de la Sociedad de Socorro. Después vamos a tener unas palabras finales por el elder Jorge Ceballos. De último himno cantaremos el 138, Señor, yo te seguiré, y la última oración será ofrecida por la hermana Miriam Guerrero, presidenta de la primaria de la Estaca Suba.
It is so wonderful to be with you tonight. Es maravilloso estar con ustedes esta noche. We want you to know how much we love each of you. Queremos que sepan cuánto los amamos a cada uno de ustedes. We love your families, Amamos a sus familias and we pray for you daily. y oramos por ustedes todos los días. It is such a great privilege to work with you Es un gran privilegio trabajar con ustedes in this great gathering of Israel. en este recogimiento de Israel. I like that all of our work is the same, Me gusta que todo nuestro trabajo es el mismo and it's so nice to be doing it together. y es agradable hacerlo juntos. As we have the opportunity to travel and meet with women and youth around the world, Al tener la oportunidad de viajar y encontrarnos con mujeres y con la juventud alrededor del mundo, some questions that we hear quite a bit over and over again are these. algunas de las preguntas que escuchamos en diferentes lugares son las siguientes. Like, how can I stay strong in the gospel when everyone around me is starting to stray? ¿Cómo puedo permanecer fuerte en el Evangelio cuando muchas personas a mi alrededor se están yendo? How do I know if my standards are right? ¿Cómo sé si mis estándares son los correctos? And how is it that I can raise my standards to be and stick with the standards? How can I raise them and stick with them? ¿Y cómo puedo elevar mis normas y quedarme con ellas? I know that there are so many voices in the world right now that can be distracting. Sé que hay muchas voces en el mundo que pueden ser una distracción. I'm grateful that we do have standards that help us stay on the covenant path. Y oro para que tengamos normas que nos ayuden a quedarnos en la senda de los convenios. I want to tell you a story, something that happened to me when I was younger, when I was a teenager. Ahora quiero compartirles una historia que me pasó cuando era un adolescente. Okay. When I got ready to go to BYU, Cuando estaba listándome para asistir a BYU, my parents took me to Utah to go to school mis padres me llevaron a Utah para asistir a la universidad, because I didn't live in Utah. porque no vivía en Utah. But Utah has some really big, beautiful mountains. Y Utah tiene unas montañas muy hermosas. And my mom and dad were driving me down the freeway to Provo, where BYU was. Y mis papás me estaban llevando por la autopista para llegar a Provo. I did not grow up near mountains. Yo no crecí cerca de las montañas. So the mountains to me were so beautiful as we passed them. Entonces, mientras pasábamos por las montañas, me parecían muy hermosas. We were talking a little bit in the car, Y estábamos hablando un poco en el carro, and then my dad got very quiet. y mi papá de un momento a otro se quedó en silencio. And then after a few minutes, he asked me a question. Y después de unos minutos me hizo una pregunta. He said, here in Utah with the big, beautiful mountains, Aquí en Utah y con sus montañas tan hermosas, a lot of people like to go up into the mountains four-wheeling. a la gente le gusta ir a las montañas en las cuatrimotos. I had never been four-wheeling. Nunca había estado en una cuatrimoto. I didn't know if it was fun or not, No sabía si era divertido o no, but for some reason it worried my dad that I would do that. pero por alguna razón a mi papá le preocupaba que yo fuera a hacerlo. So his question was, will you promise me that you will not do that? Entonces su pregunta fue, ¿me prometes que no lo vas a hacer? I said, sure. Le dije, ¿seguro? Because I'd never done it, it was very easy to say, sure. No. Porque nunca lo había hecho, fue muy fácil decirle que no. So my parents dropped me off at BYU and they went home. Entonces mis papás me dejaron en BYU y luego regresaron a nuestro hogar. I had forgotten about the conversation with my father, Después olvidé la conversación que tuve con mi papá until somebody asked me to go four-wheeling with them. hasta que alguien me dijo que fuera a montar cuatrimotos con ellos.
My friends at BYU wanted to go in the mountains and go for a wheeling. They invited me. Mis amigos en BYU querían ir en cuatrimotos y me invitaron. Now it looked fun. Y ahora sí parecía divertido. But then I remembered the promise I had made to my father. Pero luego recordé la promesa que le hice a mi papá. I still, to this day, don't know why he asked me that. Incluso ahora no sé por qué él me preguntó eso. But I immediately remembered that I had made him a promise. Pero enseguida recordé que le hice esa promesa. I don't know what he saw or felt when he asked me to make him that promise. No sé lo que él vio, lo que él pensó cuando me pidió que le hiciera esa promesa. I don't know if there was something he was worried about, No sé si había algo que le preocupara, but I did keep my promise. pero sí mantuve esa promesa. Why did I keep that promise? ¿Por qué mantuve esa promesa? Because I loved my dad. Porque amo a mi papá I knew he loved me, y sé que él me ama and I trusted him. y confiaba en él. What a difference love and trust makes. ¿Qué diferencia hacen el amor y la confianza? When we talk about being a disciple of Jesus Christ Cuando hablamos de ser discípulos de Jesucristo and following his commandments and the things our Heavenly Father has asked us to do, y al seguir sus mandamientos y las cosas que el Padre Celestial nos pide que hagamos, when we can place our trust and love in them, y cuando ponemos nuestra confianza y nuestro amor en ellos, it makes life and the decisions we make so much easier. hace que nuestra vida y las decisiones que tomemos sean mucho más fáciles. Our lives are already hard. Nuestras vidas ya son difíciles. We have lots of disappointments and Tenemos, trials. tenemos muchas decepciones y muchas pruebas. We have some heartaches, Tenemos dolores en nuestra alma a lot of disappointments. y muchas decepciones. But when we trust in the Lord, Pero cuando confiamos en el Señor, it can really help us to find joy in our lives and peace. nos va a ayudar a tener paz y gozo en nuestras vidas. This scripture in Proverbs has been the youth theme for this last year. Esta escritura en Proverbios ha sido el lema de la juventud por este año And it's really become a favorite scripture of mine. y se han convertido en una de mis escrituras favoritas, Because sometimes I get very anxious about the future. porque a veces me siento muy ansiosa por el futuro. Sometimes I just wake up and I'm anxious about my day. Algunas veces me despierto y me siento ansiosa solo por el día que voy a tener. And I think that's because I'm leaning unto my own understanding Y creo que eso es porque solo estoy viéndolo desde mi entendimiento and not trusting in the Lord like I should. y no estoy confiando en el Señor como debería hacerlo. This scripture simply says, trust in the Lord with all. Trust in the Lord with all your heart. Esa escritura simplemente dice, confía en Jehová con todo tu corazón Lean not unto your own understanding. y no te apoyes en tu propia prudencia. In all thy ways acknowledge him, Reconócelo en todos tus caminos and he shall direct thy paths. y Él enderezará tus veredas. To me, that is a great promise. Para mí esa es una gran promesa. I also like that it has an S at the end of paths. It's También, plural. también me gusta que dice que hay una S al final de caminos, Because in each of our lives, we have a lot of things that we're doing that are good. porque en cada una de nuestras vidas hacemos muchas cosas que son buenas. We have lots of paths, Tenemos muchos caminos, but we want all of those paths to be on the covenant path. pero queremos que todos nuestros caminos estén en la senda de los convenios. What a blessing to know that as we strive to follow the Lord, Qué bendición es que al saber que estamos luchando por seguir al Padre Celestial, that He will lead us along the covenant path. que Él nos va a guiar en la senda de los convenios. I've recently noticed in some of the meetings that we have with members of the 12 apostles Recientemente he notado en las reuniones que tenemos con los miembros de los 12 apóstoles
that many questions that have been asked have been answered in the same way. Que muchas preguntas que se han hecho se han respondido de la misma forma. How do we get more missionaries out into the mission field? ¿Cómo hacemos que hayan más misioneros en el campo misional? How do we prepare our people for the new temples that are coming? ¿Cómo preparamos a las personas para los nuevos templos que se están construyendo? How do we help our people return to the gospel ¿Cómo podemos ayudar a las personas para que regresen al Evangelio and enjoy the covenants that they have once made? y disfruten de los convenios que han hecho? The answer has been always the same. La respuesta siempre ha sido la misma. Focus more on the Savior. Enfóquense más en el Salvador. Sometimes we get so involved in a lot of the details Algunas veces nos enfocamos en los pequeños detalles, when often the answer is just love Jesus more. cuando la respuesta muchas veces es amen más a Jesucristo. Think of him more and make him the center of our lives. Piensen más en Él y hagan de Él el centro de sus vidas. Then often those other things naturally happen. Y entonces muchas de las otras cosas van a pasar naturalmente. I'm grateful for this new guide for our youth. Estoy muy agradecida por la nueva guía para la juventud. But it's not just a guide for our youth, it's a guide for all of us. Pero no es solamente una nueva guía para la juventud, es una guía para todos. It's a guide that helps each of us to learn to seek and act upon personal revelation. Es una guía que nos invita a buscar revelación personal. It's a guide to help us to make good choices. Es una guía que nos ayuda a tomar buenas decisiones. Not just any choice. No solo cualquier decisión. We've always been able to make the choices that we've wanted. We've always had agency. Siempre hemos tenido la oportunidad de tomar las decisiones correctas, las decisiones que queramos porque tenemos el albedrío. But the Lord is asking us to actually elevate our choices and our lives, Pero el Señor nos ha pedido que elevemos nuestras decisiones y nuestra vida, to live in a more holier way. que vivamos de una manera más santa. This guide is not about lowering standards. Esta guía no es para bajar nuestros estándares, It's actually about elevating our standards. es para elevar nuestros estándares. When we wonder how we can stay on the covenant path, this guide will help us to make good choices. Cuando nos preguntemos cómo podemos quedarnos en la senda de los convenios, esta guía nos va a dar la respuesta And to trust more in the Lord. y a confiar más en el Salvador. Do we have a microphone anywhere? No? That's okay. It's all right if we don't. So, yes, they do have. We have microphones? Oh, wonderful. Would somebody read this quote? ¿Puede alguien por favor leer esta cita? Somebody like to read this quote? Thank you. Right? Yeah. Just the closest, wherever. Él sabe que puedes marcar la diferencia en el mundo y eso requiere en muchos casos ser diferente del mundo. Thank you very much. Tell us what that means to you, hermana. Díganos por favor, hermana, qué significa esto para usted. Que nuestro Salvador siempre debe estar presente en nuestra vida. Él es el fundamento de nuestra vida. Okay. Gracias. Thank you. Gracias. We do need to be different from the world. We have to be different. Nosotros debemos ser diferentes del mundo, tenemos que hacerlo. Otherwise, we will be swallowed up in it. De otra manera vamos a ser tragados por el mundo. This is a great test of our faith and trust in the Lord. Esto va a ser una prueba grande de nuestra fe y de nuestra confianza en el Señor. We must stand out from the rest. Debemos diferenciarnos de los demás. That's part of how the gathering will happen. Esa es una parte de cómo el recogimiento de Israel va a suceder. Because others will see that we are different. We have joy.
We are not of the world. Porque otros van a saber que somos diferentes, van a saber que somos diferentes a ellos y los vamos a atraer. But we need to be different from the world every day, not just on Sundays. Y necesitamos ser diferentes del mundo todos los días, no solo los domingos. And we do that, great blessings will come to us. Y si hacemos eso, grandes bendiciones vendrán a nuestras vidas. See, is the microphone still close? Okay, could somebody read this scripture? ¿Puede alguien leer, por favor, esta escritura? Just maybe right there. El Señor te invita a vivir de una manera más elevada y santa a su manera. Thank you. And tell us, sister, what that means to you. Siento que el ejemplo que Jesucristo nos dio, todo invita a que sigamos una manera elevada y santa, porque simplemente con ver la forma en la que Él actuó, todo lo que Él buscó fue agradar al Señor. Y siento que con su ejemplo Él nos muestra cómo es que nosotros tenemos que actuar. Gracias. Uno más quote. Can you just hand that to another to anybody there? ¿Alguien There más we para go. leer, por favor? Thank you. There we go. Las elecciones importan, las elecciones que se basan en las enseñanzas del Evangelio son pasos que te conducen más cerca de tu Padre Celestial y Jesucristo. And what does that mean to you? Yo pienso que nuestras elecciones son importantes ya que pueden hacer que nuestra vida cambie a mejor vida gracias al Padre Celestial. Thank you. Choices do matter. Las elecciones sí importan. And I love this. It's like a little equation. Y me gusta esto porque es como una pequeña ecuación. In our hearts, we know if our decisions are moving us closer to Jesus Christ or if they are taking us further away. En nuestros corazones sabemos si nuestras decisiones nos acercan más a Jesucristo o si nos están alejando de Él. It's very easy for us to rationalize, though, Y es muy fácil para nosotros racionalizar esto and do things that we want to do. y hacer las cosas que nosotros queremos hacer. But personal revelation is about finding out what Heavenly Father wants us to do. Pero la revelación personal es saber las cosas que el Padre Celestial quiere que nosotros hagamos. He cares very much about what we want to do. He really does care. Él le importa mucho lo que nosotros hagamos. But when we are allowing the Lord to prevail in our lives, it's about finding out what He wants us to do. Pero cuando permitimos que el Señor prevalezca en nuestras vidas, es que vamos a hacer lo que Él quiere que hagamos. We do this because we love Him, Y hacemos esto porque le amamos, just like I love my Father. justo como yo amé a mi papá. And when we place trust in the Lord, Y cuando ponemos nuestra confianza en el Señor, even when we don't understand, incluso cuando no entendemos, the promise is that we will be blessed. la promesa es que vamos a ser bendecidos. When we trust in the Lord, it brings great peace into our lives. Cuando confiamos en el Señor, eso nos va a traer mucha paz. Let me see if this little video will play. Do we have some sound? No? Can we make some sound? Okay. This might be done. Should we do it? No? No sound? Should we try it? I don't see my volume. This is in this presentation. I'm not very good at electronics. No soy muy buena con la tecnología. Let's see if we can make this work.
I hear the laughs because we can all relate to this. Escucho sus risas porque todos nos podemos relacionar con esto. We don't want to be left behind when the Lord calls for us. No queremos quedarnos atrás cuando el Señor nos llame. And I have to admit that I can get very distracted myself. Y admito que yo misma me puedo distraer mucho. And I think in some ways all of us do, here and there. Y creo que de alguna manera todos nosotros nos distraemos. We all know what those little distractions are. Y todos sabemos cuáles son esas distracciones. Those things that keep us from receiving personal revelation. Todas esas cosas que evitan que recibamos revelación personal. Or things that distract us so much that we have a hard time feeling the love of God. O cosas que nos distraen tanto que no nos permiten recibir el amor del Salvador. One additional question that we hear very often Otra pregunta que escuchamos mucho is, how do I feel the love of God? es cómo siento el amor del Salvador. Sisters, we can feel His love when we love Him more, Hermanas, podemos sentir su amor cuando le amamos más, when we trust Him more, cuando confiamos en Él más, especially when we don't have all the answers. especialmente cuando no tenemos todas las respuestas. When we can hold on to the things that we do know Cuando nos aferramos a las cosas que sí sabemos and not let the things that we don't know overtake us. y no dejamos que las cosas que no sabemos se tomen sobre nosotros. There will be a time when we know all things. Habrá un momento en el que luego sabremos todas las cosas. So being patient is another thing, another part of trusting in the Lord. Así que ser pacientes es una cosa más en confiar en el Salvador. We can feel God's love more for us Podremos sentir más el amor de Dios por nosotros as we strive to keep the covenants that we have made. cuando luchamos por mantener nuestros convenios. What does this bring into our lives? ¿Y qué va a traer esto a nuestras vidas? It brings peace. Trae paz, It brings contentment. trae alivio, Even when there is disharmony around us, aun cuando hay tanto alrededor de nosotros. we can feel the peace of the Savior in our lives. Podemos sentir la paz del Salvador en nuestras vidas. I want to testify of that peace. Quiero testificar de esa paz. I have felt in my own life at times when things have been crazy or hard around me. La he sentido en mi propia vida cuando las cosas en mi vida han sido difíciles o sí han sido difíciles. That as I do focus on the Savior and put my trust in Him, Y que cuando me enfoco en el Salvador y pongo mi confianza en Él, that even I'm still not happy, aun cuando no estoy feliz, but I can still feel peace. igualmente siento paz. Sisters, I would like us to sing a song together. Me gustaría que cantemos una canción juntas. It's Peace in Christ, which I think many of us know. Es Paz en Cristo, que creo que todos conocemos. I will have the words up here, the music will play, and I'd love to just sing it together and just have you feel the peace of our Savior. And I will leave this testimony with you that I know that He is our Savior. He wants us to feel joy in our lives. He wants us to feel His love. We can feel it more deeply as we in return show our love to Him by keeping His commandments. In the name of Jesus Christ, amen. Amén. Paz en Cristo hay al aprender de Él. Por amor Él nos libró del pecado cruel. A Él escucha bien y te hará brillar si lo puedes
My dear sisters, Mis queridas hermanas, my heart is full mi corazón está lleno as I look out upon you. al mirarlas a ustedes. I hope you know how much we love you Espero que sepan cuánto las amamos and that we pray for you. y que oramos por ustedes I bring to you the love of our Relief Society presidency. y que les traemos el amor de nuestra presidencia de la Sociedad de Socorro. We counsel about you Hablamos en consejo sobre and your ustedes families y sus familias and seek God's revelation and will for you. y buscamos la revelación y la voluntad del Señor para ustedes. It's wonderful that we can be together tonight. Es maravilloso que podamos estar juntas esta noche. I've loved being here with you. Me ha encantado estar aquí con ustedes I feel very much at home y me siento como en casa, in South America. aquí en Sudamérica. This is my first visit here. Es mi primera visita I love the food. y me encanta la comida. See, see, this is what Relief Society sisters do. We take care of each other. Esto es lo que hacemos las hermanas de la Sociedad de Socorro, cuidarnos unas a otras. And as Sister Roberto has said, Y como dijo la hermana Aburto, she said that some sisters were apologetic to her because they've been serving in primary or young women's. algunas hermanas se disculparon porque ellas habían servido en las mujeres jóvenes o en la primaria And haven't been able to attend Relief Society. y no habían podido asistir a la Sociedad de Socorro. But she said those are among the most active members of Relief Society. Pero ella dijo, esas son realmente las miembros más activas de la Sociedad de Socorro We are all one. y todas somos uno. This is one work. Es una sola obra. If you're blessing a youth, you're blessing a family. Si ustedes bendicen a los jóvenes, bendicen a las familias. You're blessing a child, you're blessing a family. Y si bendicen a un niño, bendicen a las familias. One thing I wanted to focus on tonight Algo en lo que me quiero enfocar hoy is embracing our identity as children of God. es en cuanto a llegar a aceptar nuestra identidad como hijas de Dios. One thing we've learned as a presidency, Una cosa que hemos aprendido como presidencia and it's interesting, we all came from primary es que todas vinimos de la primaria when we were called into Relief Society. y nos llamaron a la Sociedad de Socorro. And then those in Relief Society were called to the primary general presidency. Y las que servían en la Sociedad de Socorro fueron llamadas a la primaria. What does that tell us? ¿Y qué nos dice eso? We need to take care of each other. It's all one work, it all interacts. Que necesitamos cuidarnos unas a otras. Todo es una misma obra y todo interactúa. Primary is important to me. La primaria es muy importante para mí The young women are important to me. y las mujeres jóvenes son importantes para mí. The sisters are important to me. Las hermanas son importantes para mí It's important to all of us. y es importante para todas nosotras. It's important we work together. Es importante que trabajemos juntas And as children of God, y como hijas de Dios we have the opportunity to feel of His love daily. tenemos la oportunidad de sentir su amor diariamente. President Nelson El- spoke of this in May. El presidente Nelson habló de esto en mayo I want to quote him because it's just that good. y quiero citarlo porque es muy bueno. He says, I believe if the Lord were speaking to you directly tonight, Creo que si el Señor les hablara directamente hoy, the first thing He would make sure you understand is your true identity. la primera cosa que Él querría que ustedes entendieran es su verdadera identidad. My dear friends, you are literally spirit children of God. Mis estimados amigos, ustedes son literalmente hijos espirituales de Dios. You have sung this truth since you learned the words, I am a child of God. Ustedes lo saben desde que aprendieron las palabras soy un hijo de Dios. But is that eternal truth imprinted upon your heart? Pero esa verdad está marcada en sus corazones. Has this truth rescued you Esta verdad los ha rescatado when confronted with temptation? cuando se han enfrentado a tentaciones. I fear that you may have heard this truth so often it sounds more like a slogan Creo que han escuchado esta verdad tantas veces que sienten que es un eslogan than a divine truth. y no una verdad divina. And yet, Y aún así, the way you think about who you really are la forma en la que ustedes piensan en cuanto a quiénes son really affects almost every decision you will ever make. realmente afecta cualquier decisión que tomarán. So under our standing our identity as His child Solamente al aceptar nuestra identidad como sus hijos changes everything. podrá cambiar todo. We are better able to resist temptation. Podremos resistir las tentaciones Our decisions have eternal perspective. y poder tener una mejor perspectiva eterna. We understand our worth. Entendemos nuestro valor We receive strength from God. y recibimos fortaleza de Dios. We understand Entendemos that we can partner with God in our most difficult times. que podemos ser compañeros de Dios en los momentos más difíciles. He wants to partner with us. Él quiere ser nuestro compañero.
We are never alone in those decisions and in those heartaches. No estamos solas en esas decisiones y en esos dolores de nuestra alma. If you've forgotten this truth, Si han olvidado esta verdad, or if those in your family have, o tal vez alguien en su familia lo ha hecho, pray to know that assurance of who you really are. por favor, oren para saber y estar seguros de quiénes son ustedes. And ask Him to tell you in a way that you will understand. Y pregúntenle para que les responda de una manera en que ustedes lo puedan entender. And He's going to speak differently to you than He will to me. Y Él se los va a decir de una forma diferente a ustedes So que a look mí, for His hand. pero busquen su mano. When I was a young gal, Cuando yo era una muchacha joven, I was very determined, era muy determinada, maybe stubborn, tal vez terca, but I wanted to go to art school. pero quería ir a la universidad a estudiar arte. So I said, I'm going to graduate early from high school. Así que decidí graduarme rápido del colegio. So at 16, I decided to take my GED and graduate. Así que decidí a los 16 tomar un examen y graduarme. And I went and worked for a little bit, Fui a trabajar por un tiempo saved some money, y ahorrar un poco de dinero and moved down to San Francisco. y me mudé a San Francisco. As a young gal, my first time away from home. Fue la primera vez que estuve lejos de casa. I probably shouldn't be alive, Probablemente no estaría viva, but I'm here. pero estoy aquí And I learned a few things. y aprendí algunas cosas. First of all, I learned a lot about what Heavenly Father meant to me. Primero aprendí lo mucho que el Padre Celestial significaba para mí. There was no one to tell me to go to church. No había nadie que me dijera que debía ir a la iglesia. No parents or friends that knew what the church was about. Ni mis padres ni mis amigos sabían de qué se trataba la iglesia. And for the first couple weeks, I didn't go. Y por las primeras 2 semanas no fui. I didn't even know where to go. Ni siquiera sabía dónde tenía que ir. And then I felt I needed His light. Pero supe que necesitaba su luz, Things got kind of dark around me. porque las cosas se oscurecieron a mi We had alrededor. 50 girls in a mansion, Había 50 niñas donde yo estaba, all different lifestyles, de muchos estilos de vida diferentes, all different artists. artistas muy diferentes. And so I decided to look in the phone book because that's what we had at the time. Así que decidí mirar en el directorio, lo que teníamos en esa época, It's ancient. muy antigua, And I flipped through that phone book looking for the church. y empecé a buscar en el directorio la iglesia. There were only 2 churches in all of that city. Y solo había 2 capillas en esa ciudad. And I decided to go the one that was closest because I had to walk. Y decidí ir a la que me quedaba más cerca, caminando. So I got dressed in my Sunday dress, Así que me puse mi ropa de domingo and all my roommates thought I was going to a party. y mis compañeras de cuarto pensaron que yo iba a ir a una fiesta. They said, "Can we come with you?" Y me preguntaron, ¿podemos acompañarte? And I said, "Yes, of course." Y yo les dije, claro, por supuesto. I said, "It's a different type of party called church." Es una fiesta diferente, se llama iglesia. And some of them said, "I've always wanted to go to a church." Y algunas dijeron, yo siempre quise ir a una iglesia. Some ended up taking the discussions. Algunas incluso escucharon las charlas. I remember walking down to this church which had palm trees Recuerdo haber ido a esta capilla que tenía palmeras and walking in those doors y al entrar por esas puertas and hearing that beautiful hymn, y escuchar un hermoso himno, "I know my Redeemer lives," yo sé que vive mi Señor. playing. And I thought, this feels like home. Y me sentí como en casa. He's here, Él está aquí and He loves me, y Él me ama and He knows me. y me conoce. And at that point, I started to think about what my life would look like with Him Y, involved. y en ese momento empecé a pensar cómo sería mi vida con Él. I asked Him if I was supposed to stay in school. Le pregunté si debería quedarme en la universidad I was supposed to go somewhere else. o si debía ir a algún otro lado. So I left what I thought was my dream of art school. Así que, teniendo en cuenta lo que yo pensé que era mi sueño de and went to the universidad de freezing arte, land of BYU, Idaho. y regresé a BYU Idaho. But from that point on, Pero desde ese momento I knew I wanted God in my life. supe que quería a Dios en mi vida. I wanted Him part of every decision Quería que fuera parte de todas mis decisiones, because I knew He would lead me to the best place. porque sabía que Él me guiaría al mejor lugar. And we can partner with Him. Y podemos ser compañeras con He Él, desires to be an abiding part of our lives. porque Él quiere ser una parte importante de nuestra vida. In Alma 37 En Alma 37, through 36, 36, do you have that in there? Sí, gracias.
dice, sí, e implora a Dios todo tu sostén. Sí, sean todos tus hechos en el Señor y donde quiera que fueres, sea en el Señor. Deja que todos tus pensamientos se dirijan al Señor. Sí, deja que los afectos de tu corazón se funden en el Señor para siempre. 37 too? Sure. No, that's great. That's great. Okay. Muchas gracias. It's going, the interpretation's in my ear, so I think it's still going, but it's not. But with that, what we're learning here in this scripture, what I've been taught is we counsel with the Lord in all of our doings. Lo que aprendo de esta escritura es que debemos hablar en consejo con el Señor en todo lo que hagamos, He wants to be a part of our lives. porque Él quiere ser parte de nuestra vida. Do you know that He wants to work with you? Ustedes saben que Él quiere trabajar con That He ustedes, desires to help you que quiere ayudarles, because you are His daughters. porque ustedes son sus hijas, And He will never forget you. y Él nunca las olvidará. In Isaiah En Isaías 49, 49, 15 through 16, 15 y 16 dice, it says, Can a woman forget her suckling child, ¿acaso se olvidará la mujer de su niño de pecho that she should not have compassion on the son of her womb? y dejará de compadecerse del hijo de su vientre? Yea, they may forget, Pues aunque se olviden ellas, yet will I not forget thee. yo no me olvidaré de ti. Behold, I have engraven thee upon the palms of my hands. He aquí que en las palmas de mis manos te tengo grabada. Thy walls are continually before me. Delante de mí están siempre tus muros. He has graven us upon the palms of his hands. Él nos tiene grabados en en las palmas de sus manos. In Gethsemane and on the cross, Porque Él las marcó en la cruz he has felt what you feel. y ha sentido lo que ustedes sienten He knows your hearts. y conoce sus corazones. He knows the healing that you need. Y saben qué sanación necesitan And ustedes. your needs, Y sus necesidades, your walls, sus muros, are continually before him. están siempre delante de He will Él. never, ever not be thinking of you and desiring to help you. Él nunca dejará de pensar en ustedes y en ayudarlas. Dear sisters, you are so needed. Queridas hermanas, ustedes se les necesita. Your talents, your experience, Su your tal- beautiful hearts. Su talento, su experiencia, sus hermosos corazones. Your placement here on this earth is very purposeful. El lugar que ustedes tienen aquí en la tierra es por un propósito. In the place that you're at right now with the people that you're around, El lugar en el que están y la gente que las rodea. he is very strategic Él es muy estratégico in how he places us upon this earth and where. en cuanto a cómo y dónde nos ubica en esta So tierra. pay attention to those around you, Así que pongan atención a las personas a the su alrededor, circumstances you're placed in, las circunstancias en las que se 'cause he's encuentran, placed you there for a reason. porque Él las puso allí por una razón. And as we strive to keep our covenants with God, Y al esforzarnos por mantener nuestros convenios con Dios, receive help and power through priesthood power. podemos recibir el poder del sacerdocio. And it doesn't matter if you're single or married, No importa si son solteras o casadas, widowed, divorced, viudas o divorciadas, you have priesthood power through your covenants. ustedes tienen poder del sacerdocio por medio de sus convenios. Power to strengthen your homes and your families, Poder para fortalecer sus hogares y and to familias strengthen you. y fortalecerse a ustedes mismas. Your covenants unlock priesthood power, Sus convenios traen poder del sacerdocio which unlocks the atonement of Jesus Christ. y desbloquean la expiación de Jesucristo. That is no light thing. No hay cosa que se le parezca. That's how he partners with us. Así es como Él es nuestro compañero. I was called many times as a single sister. Muchas veces se me ha llamado como una I guess even mujer now soltera. too. And the Lord knows our capacities, Pero el Señor sabe nuestras capacidades and he also knows your needs. y también sabe de sus necesidades. Learn about the blessings of your covenants. Aprendan sobre las bendiciones de sus convenios. It can include guidance for your lives, Pueden incluir guía para sus vidas, inspiration to know how to serve your family, and your friends, inspiración para saber cómo servir a su familia y amigos, strength to endure the difficulties of our lives, y fortaleza para enfrentar las dificultades de la and vida, gifts of the Spirit to magnify your callings. y los dones del Espíritu para magnificar sus llamamientos. And sometimes, Y algunas veces, many times, o muchas veces, the Lord doesn't take away the hard. el Señor no se lleva el corazón, Instead, he lifts us in the hard. sino que Él nos eleva en nuestro corazón. He lifts our burdens in a way that we are able to carry them Él eleva nuestras cargas para poder llevarlas through his love. por medio de su amor. In Mosiah, I want to share an example of that. En Mosía les voy a mostrar un ejemplo de eso. In 24,
En 13 through 14. Mosías 24, versículos 13 y 14. And it came to pass that the voice of the Lord came to them in their afflictions. Y aconteció que la voz del Señor vino a ellos en sus And aflicciones. these people were under oppression from Amulon and the Lamanites. Y este pueblo estaba bajo la opresión de Amulón y los lamanitas. Think of it in your life where you might feel oppressed Piensen en algún momento en su vida en que se han sentido oprimidas or where you're carrying difficult things. porque están cargando cosas difíciles, And he said unto them, Lift up your heads diciendo, alzad vuestras cabezas and be of good comfort, y animaos, for I know the covenant pues sé del convenio which I have made unto me, que habéis hecho conmigo. and I will covenant with my people Y haré convenio con mi pueblo to deliver them out of bondage. y lo libraré del cautiverio. And I must ease their burdens, Y también aliviaré las cargas which are put upon their shoulders, que pongan sobre vuestros that hombros, even you cannot feel them upon your backs, de manera que no podréis sentirlas sobre vuestras even while espaldas, you are in bondage. mientras estéis en servidumbre. And this will I do, that you may stand as witnesses Y esto haré yo para que me seáis testigos for me hereafter, en lo futuro. and that you may know of a surety that I, the Lord God, Y para que sepáis de seguro que yo, Dios, el Señor Dios, do visit my people in their afflictions. visito a mi pueblo en sus aflicciones. I testify that he is with you, Testifico que Él está con ustedes, that he knows you. que Él los conoce. And he doesn't always take the hard, but he can lift our burdens. Y no siempre puede elevar nuestro corazón, pero sí nuestras cargas. We can also help each other. También podemos ayudarnos unas a otras. Part of receiving help is having to nurture our relationship with God every day. Algo que hace parte de nutrir de esa ayuda es nutrir nuestra relación con Él todos los días. The prophet has said we need daily experiences with worshiping the Lord and studying his gospel. El profeta dijo que debemos Oh, you're fine. necesitamos experiencias diarias de adorar al Señor y estudiar su evangelio. Gracias, Ali. Isn't she wonderful? I love that he says that. He says, give him, the Heavenly Father, a fair share of your time. Él dice que debemos darle una gran porción de nuestro tiempo al Padre Celestial. Spend time with your Heavenly Father. Pasen tiempo con el Padre Celestial Feel of his love and peace para que sientan su amor y paz every day. todos los días. It's so important. Es muy importante. I want to share a short story. Voy a compartir una historia What one of the brethren shared. que uno de los apóstoles compartió. He shared a story about a single mother Él compartió una historia sobre una madre soltera who had a long day. que tuvo un día muy largo, I think that's probably every day. que probablemente es cualquier día, And she went to her neighbor's house to drop off something she borrowed. y fue a donde una vecina a dejar algo que ella había tomado prestado. And when she came back, she looked at her house, Y al regresar miró hacia su casa, and the light was getting dark. ya se estaba And oscureciendo, she could see all the lights of her house on. pero todas las luces estaban encendidas. She could just imagine all of her children and all the needs. Y ella imaginaba a sus hijos y todo lo que estarían necesitando. Mom, what are we having for dinner? Mamá, ¿qué vamos a comer? Mom, I need help with my homework. Mamá, ayúdame con la tarea. Mom, I need to go to the store for a school project. Mamá, necesito ir a la tienda por una tarea del colegio. Exhausted, she looked heavenward Y muy cansada miró hacia el cielo and just said, can't I just be there with you tonight? y dijo, no puedo solamente estar contigo allí por hoy, Can I come to you? puedo ir a ti. And a gentle, sweet response entered her heart. Y una dulce respuesta llegó a su corazón. No, my child, you cannot come here tonight, No, hija mía, no puedes venir aquí conmigo hoy, but I can come to you. pero yo puedo ir a ti. See, he comes to you and me every night, Él viene a ustedes y a mí cada noche, every day, todos los días, every moment. en cada momento. And his love is powerful. Y su amor es poderoso. And in Timothy it says, for God hath not given us Y en Timoteo dice, the spirit of fear, porque el Señor no nos ha dado espíritu de cobardía, but of power sino de poder and of love y de amor. and a sound mind. Y una Once Relief Society sister once told me hermana de la Sociedad de Socorro alguna vez me dijo something her mother told her. algo que su madre le dijo. She said, don't tell your God you have a big problem. Y ella dijo, no le digas a Dios que tienes un gran problema. Tell your problem you have a big God. Dile a tu problema que tienes un gran Dios. We have a big God Nosotros tenemos un gran Dios who loves us, que nos ama, who sent a Savior to save us.
Tenemos un Salvador que nos ha and will salvado do everything he can to bring us home. y que hará cualquier cosa para llevarnos de regreso a casa. I testify as we remember of our covenants, Les testifico que al recordar nuestros stay convenios close to him. podemos estar más cerca de We'll Él receive the succor and the help that we need. y podremos recibir la ayuda que necesitamos. I pray that your hearts may be lifted in Christ. Que sus corazones puedan elevarse en Cristo. This is his work. Esta es su obra. He loves you. Él los ama. I testify that this gospel is true. Testifico que este evangelio es verdadero There is a plan. y hay un plan. We've received his gospel in its fullness Hemos recibido el evangelio en su plenitud to be able to return home with our families forever para poder regresar a nuestro Padre Celestial con nuestras familias and to por become siempre as the Savior is. y ser como el Salvador es. We love you Las amamos and we testify these things y testifico estas cosas in the name of Jesus Christ. en el nombre de Jesucristo. Amen. Hermanas, estamos tan agradecidos de la no voy a llamar visita, de la presencia de las hermanas Craven y G estos días en nuestra área. Ellas llegaron la semana pasada, estuvieron primeramente en Quito, después estuvieron en Perú y desde el viernes estamos acá en Colombia. Y hoy día termina su periplo, como dice un amigo mío, termina su gira, su tour de esta asignación. Y mañana muy temprano regresan ya a sus casas. Una pregunta, ¿se escucha bien atrás? ¿Sí? Bueno, soy yo el que escucho bajito parece, pero me alegro. Bueno, hermanas, yo al escuchar a las hermanas que me antecedieron y al mirarlas a ustedes, yo cada vez que estoy frente a un grupo de hermanas de la Sociedad de Socorro, hermanas de la iglesia, siento una gran admiración por ustedes, por un atributo que tienen. Tienen muchos, pero hay uno que yo lo veo en todas partes, que es su capacidad de servir, de hacer las cosas bien. Cuando yo serví como obispo, como presidente de Estaca, cada vez que teníamos ante nosotros la necesidad de organizar una buena actividad, yo pensaba podríamos asignársela al quórum de élderes. Pero luego pensaba, el quórum de élderes, ¿qué va a hacer? ¿Nos va a comprar unas bolsas de papas fritas? Y va a poner 3 botellas y ese es el refrigerio. Luego yo pensaba en las hermanas y yo sabía que iba a haber un refrigerio, pero de primera. Porque a ustedes les gusta hacer las cosas bien y no solamente las cosas materiales como las que acabo de mencionar. A ustedes les gusta servir y servir bien. Cuando pensaba en este atributo, en este don de servir, pensé por un momento en el nuevo manual general. El manual general tiene un título esta vez. Antes se llamaba manual general, hace años se llamaba manual general de instrucciones, después se llamó manual general tomo 1, o el rojo, el azul que le llamábamos. El manual de hoy día tiene un nombre, se llama Manual General, Servir en la Iglesia de Jesucristo de los Santos los Últimos Días. Ya el título del manual indica que el contenido es diferente. Y no sé por qué razón, cuando salimos de Lima, nosotros preparé mi equipaje el jueves en la noche, encontré una fotocopia muy antigua que tengo yo, que está ahí, de un poema escrito por una poetisa chilena que ganó el Premio Nobel de Literatura en 1945, que se llama Gabriela Mistral. Y este poema se los voy a leer. Yo no acostumbro leer poemas, pero voy a intentarlo. Y el poema se llama El placer de servir. Y dice así: toda la naturaleza es un anhelo de servicio. Sirve la nube, sirve el viento, sirve el surco. Donde haya un árbol que plantar, plántalo tú. Donde haya un error que enmendar, enmiéndalo tú. Sé el que apartó la piedra del campo, el odio entre los corazones y las dificultades del problema. Hay la alegría de ser sano y de ser justo, pero hay sobre todo la hermosa, la inmensa alegría de servir. Qué triste sería el mundo
si todo en él estuviera hecho, si no hubiera un rosal que plantar, una empresa que emprender, que no te llamen solamente los trabajos fáciles. Es tan bello hacer lo que otros esquivan. Pero no caigas en el error de que solo se hace mérito con los grandes trabajos. Hay pequeños servicios que son buenos servicios. Adornar una mesa, ordenar unos libros, peinar una niña. Aquel es el que critica, este es el que destruye. Tú sé el que sirve. El servir no es faena solo de seres inferiores. Dios, que da el fruto y la luz, sirve. Pudiera llamársele así el que sirve. Y tiene sus ojos en nuestras manos y nos pregunta cada día, ¿serviste hoy? ¿A quién? ¿Al árbol? ¿A tu amigo? ¿O a tu madre? El Señor vino a servir y no para ser servido, siendo el Hijo de Dios. Y hermanas, ustedes, como decía recién, nacen con ese don, que yo admiro. Voy a compartir mi tiempo con mi esposa y luego yo voy a retomar el micrófono. Queridas hermanas, qué gozo siento de poder verlas hoy día y tener esta hermosa vista desde acá. Quisiera, como siempre me gusta, compartir parte de mi propia experiencia aplicando los principios que conocemos y que aprendemos en la iglesia. Hermanas y poquitos hermanos que hay, no existe un patrón, no existe un modelo de cómo lograr una familia como nosotros quisiéramos. ¿Cierto? A veces vemos una película y decimos, ay, cómo me gustaría poder que mi familia fuera así. Pero no es bueno pensar así. Sin embargo, a pesar de todo, el Señor no nos ha dejado solos, no nos ha dejado solas en esta tarea que no es una tarea fácil. Yo creo que es lo más difícil, como mujeres que tenemos de poder criar una familia. Él proveyó algo así como una clase para padres, algo así, entre comillas, clase para padres. Pero esta escuela que el Señor ha creado puede ser una escuela básica, puede ser una escuela media o una escuela universitaria. Seguramente al llegar al nivel de estudiar en una escuela universitaria vamos a aprender mejor que en los dos niveles anteriores. Cada una de ustedes debe evaluarse personalmente y pensar en cuál, hasta ahora, en cuál de estos niveles se ha matriculado en la vida como madre, como esposa, como mujer, para poder formar una familia. Afortunadamente tenemos nuestros deseos de llegar a ser los mejores padres que podamos, pero eso es una cosa que quizás pasemos toda nuestra vida tratando y sentamos que no estamos lográndolo. Vamos a comenzar por el principio. En el libro de Génesis, capítulo 2, versículo 23, dice, y dijo Adán, esta es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se allegará a su mujer y serán una sola carne. Siempre enseñamos a nuestros hijos, tenemos 5 hijos, y les enseñamos qué importante es poder, en el caso nuestro, haber llegado a tomar decisiones juntos, con la ayuda del Señor. Recordemos siempre que quienes somos casados, no somos el esposo y la esposa, también está Dios con nosotros, que es más importante aún, que siempre lo recordemos. Y esto es un concepto que no existe en el mundo común de hoy, de pensar que es el esposo, la esposa y Dios. La gente no considera esto. Una de nuestras hijas tiene problemas para tener hijos. Entonces ella tiene uno ya, que tiene 7 años. Es
un torbellino, un niño muy inquieto, muy brillante, pero ella quisiera tener más hijos y por ellos mismos no pueden. Entonces inició el proceso de adoptar. Y ella estaba tan feliz porque cuando pasó con su marido su tercera entrevista, la persona es una fundación católica. Y la persona, cuando terminó la entrevista, le dijo, ustedes, le dijo, son la familia perfecta para adoptar. Y dice que ella se sintió tan feliz, entonces le preguntó por qué. Le dijo, yo nunca había escuchado un matrimonio que dijera, nosotros somos un matrimonio de 3, porque Dios está con nosotros, es parte de nuestro matrimonio. Y yo sentí tan fuerte en mi corazón que todas las enseñanzas que uno les da a los hijos a veces piensa que salen por un oído, ¿cierto? Y salen por otro, y a veces sentimos como mamá, nos sentimos decepcionadas, a veces hasta de nosotras mismas. Pero no sintamos eso, porque nuestros hijos, nuestras hijas siempre están escuchando, llega el momento en que ellos usan lo que nosotros les estamos enseñando. Siempre les enseñamos a tomar decisiones en conjunto y a poner a Dios en nuestro matrimonio, siempre. Y siempre deseábamos poder escuchar cómo les estaba yendo con eso, siempre. Hermanos, hermanas, por favor, no hagamos las cosas a nuestra manera. Hagamos las cosas a la manera del Señor. Cada etapa en la vida de nuestros hijos es importante. Por lo tanto, nunca bajemos la guardia. ¿Se usa aquí eso de bajar la guardia? Nunca nos hagamos a un lado y pensemos, ya son grandes, ya pueden usar su albedrío, porque no es así, no es así. Nuestros 5 hijos ya son casados y sin embargo todavía estamos ahí. Encima, cuando lo necesitan, cuando requieren, y a veces a un consejo que ellos puedan precisar en ese momento. Y yo el otro día, hace pocos días atrás, le decía a mi marido, yo creo que otras familias, los papás ya no saben lo que le pasa a los hijos que se han casado. Pero nosotros no, todavía están ahí, papito, mamito, papito, llamando. Entonces, pero me siento contenta de que así sea, me siento alegre por eso. Cada madre y cada padre en esta tierra ha sido llamada para guiar y ayudar a un hijo especial de nuestro Padre Celestial. Todos los hijos no son iguales, imposible, ¿no es cierto? Y entonces tenemos que tener el tiempo, la dedicación para cada uno de ellos en particular. Nosotros que tenemos 5, yo pienso cuando escucho hermanas que tienen 9, yo digo, ¿cómo hará esta hermana de pasar todo el día ayudando a sus hijos? Pienso yo. Pero es lindo, es gratificante que ellos puedan confiar en nosotros. En el libro de Nefi, segundo Nefi, 25-26, dice, y hablamos de Cristo, nos regocijamos en Cristo, predicamos de Cristo, profetizamos de Cristo y escribimos según nuestras profecías para que nuestros hijos sepan a qué fuente han de acudir para la remisión de sus pecados. Por esta razón simple, por esta razón básica que da esta escritura, es que el Evangelio tiene que ver con cada persona de manera individual. Cada escritura, cada versículo que estudiamos se aplica de una manera diferente a cada uno de nosotros. Y este versículo, estas palabras del Señor, tienen que ver con aquel hijo perfecto, con aquel hijo del cual no tenemos nada que decir y al cual siempre es más independiente y quizás puede hacer todas las cosas por sí mismo. Pero este versículo también tiene que ver con aquel hijo que pensamos que estamos perdiendo, que se está alejando y que simplemente ya hemos perdido. También tiene que ver con él. Tiene que ver con el hijo aquel que un día nos puede decir, ¿sabes qué? No quiero que me digas nada más. O no quiero escuchar más tu consejo porque no lo necesito. El Evangelio de Jesucristo es para todos nosotros, por imperfectos que podamos ser. Ninguno de nosotros es quien para juzgar ni a uno de nuestros hijos ni a nadie, sino que debemos recurrir al Señor para ayudarlos, para ayudar a otros. Siempre cuando tenemos algún desafío, alguna dificultad, en mi oración siempre pido al Señor, Señor, ayúdame a ayudar. No pido que me dé la solución porque eso no va a existir, pero que Él me ayude a ayudar, que Él me oriente qué puedo hacer, qué debo hacer y cómo debo hacerlo. Hermanos, hay muchas maneras que yo podría compartir con ustedes, pero yo quisiera compartir una que a nosotros nos ha ayudado y es
el establecer tradiciones familiares que inculquen en nuestros hijos rasgos y principios fuertes que les den fortaleza para hacer frente a los desafíos que podrán tener en su vida. Nosotros ni siquiera imaginamos lo que esas pequeñas tradiciones que inculcamos en nuestros hijos, el efecto que éstas pueden tener en el resto de sus vidas. Y cómo ellos, a través de estas enseñanzas que les damos, estarán cimentando sus propias vidas. Las tradiciones que enseñemos a nuestros hijos en el mundo que vivimos hoy están resultando y siendo cada vez más importantes y necesarias. Quisiera compartir algunas de estas tradiciones de nuestra familia que han llegado a ser una roca en nuestra vida. En el libro de Nos 1:1 leemos, en realidad ese Nos 1 nomás, yo creo, porque como es un solo capítulo, he aquí, aconteció que yo en Nos sabía que mi padre era un varón justo, pues me instruyó en su idioma y también me crió en disciplina y amonestación del Señor, y bendito sea el nombre de mi Dios por ello. En el versículo 12 de Lamán 5 dice, y ahora bien, recordad, hijos míos, recordad que es sobre la roca de nuestro Redentor, el cual es Cristo, el Hijo de Dios, donde debéis establecer vuestro fundamento, para cuando el diablo lance sus impetuosos vientos, sí, sus dardos en el torbellino, sí, cuando todo su granizo y furiosa tormenta os azoten, esto no tenga poder para arrastraros al abismo de miseria y angustia sin fin, a causa de la roca sobre la cual estáis establecidos. Entonces, estos consejos que yo quisiera dejar con ustedes han llegado a ser la roca para nosotros en nuestra familia y con nuestros hijos. Primera tradición, muy simple y muy doméstica, nada de espiritual. Siempre, desde que nosotros nos casamos, comíamos pizza todos los viernes. Y los niños sabían que de una película y pizza. Y ahora cada uno de ellos lo hace en su casa, sin que nosotros le dijéramos. Y nosotros el viernes ni preguntamos, ¿qué van a cenar hoy? Ya sabemos que es pizza. Y ellos, es más, ellos han aprendido a hacerla, ya no tienen que comprarla y ahorran haciéndola ellos mismos. Y eso fue una cosa que nos unía cada viernes. Y a lo mejor habíamos tenido una semana dura, difícil, pero saber que no íbamos a estar todos juntos ahí, viendo, a veces había diferencias para elegir la película, eso sí, mucho costaba, con 7 cabezas pensando, era muy difícil, pero al final lo lográbamos. Ahora pasamos a los consejos más espirituales. Estudiar diariamente las Escrituras. Podíamos sentir con cuánta fuerza ellos podían salir hacia la escuela, sabiendo quiénes ellos eran y lo que habían aprendido ese día. La oración diaria para salir de la casa, para comer y antes de irnos a dormir. Nunca dejemos de orar antes de salir de la casa. Ha habido ocasiones en que así por tanta cosa rápida, pero mi mente, el Señor siempre me toca la mente y el corazón y me dice, no oras, encuentro un lugar para hacerlo, pero no permitamos que esto suceda. Participemos semanalmente de la noche de hogar. Los padres deben dar bendiciones del sacerdocio a sus hijos y quienes no tengan su papá en la casa pueden ayudarse del obispo, de los hermanos del sacerdocio y cumplir con esta tarea que es tan necesaria. Dar bendiciones a los hijos cuando comience el año escolar. Es una tradición y a mí me gusta tanto escuchar a nuestros hijos. Nosotros comenzamos la escuela en marzo en Chile y siempre los primeros días de marzo, de febrero, los últimos días, no podemos, ahora vamos a hacer la bendición para que vayan a la escuela mañana. Entonces nosotros sabemos que están haciendo y llevando a la práctica lo que ellos mismos vivieron. Como padres, asistir regularmente al templo en la medida que podamos, si estamos cerca. Y recordar siempre a nuestros hijos quiénes somos, hijos e hijas de Dios, y que por lo tanto nuestro comportamiento debe ser de ese nivel, no menos que eso. Cuando estemos frente a la televisión y hay algo que no es apropiado para un santo de los últimos días, ¿qué debemos hacer en ese momento? Yo soy un hijo de Dios, esto no es para mí. Y tiene más valor hacer esto cuando estamos solos. Es muy fácil ser digno de confianza cuando estamos rodeados de gente, pero cuando estamos solos tiene más valor hacer esto.
Queridos hermanos, como padres enfrentamos momentos de tristeza, de desilusión, de frustración cuando criamos a nuestros hijos. Sin embargo, si ejercemos la fe al enseñarlos de manera sincera y amorosa, hacemos todo lo posible por ayudarlos en este camino, recibiremos más esperanza de que las semillas que estamos plantando a diario se están arraigando en sus mentes. Y llegará el día, quienes tengan hijos pequeños, llegará el día en que los verán estudiar diariamente las Escrituras con su familia, orar o simplemente comer pizza los viernes. Pero llegará ese día, yo les testifico que es así. Queridos hermanos, queridas hermanas, este es el Evangelio de Jesucristo. Estoy muy feliz de tener la oportunidad de poder haber criado a nuestra familia en el Evangelio y saber que hoy día son todos, como siempre digo, gritones, desordenados, pero bueno. Yo sé que este es el mejor camino donde podemos estar y donde podemos recibir la mejor enseñanza para criar a nuestras familias. Y lo testifico en el nombre de Jesucristo. Amén. Hermanas y pocos hermanos que vemos aquí, yo creo que cada uno de nosotros tiene diferente manera de estudiar las Escrituras. Muchas veces los misioneros me preguntan, Elder, ¿cómo estudia usted las Escrituras? Yo le digo, hay muchas formas. Uno puede decidir, puede leer desde primer Nefi hasta Moroni, el último capítulo. Voy a estudiar por temas. Voy a estudiar, quizás leer rápidamente, pero identificar cada vez que aparezca, por ejemplo, el nombre de Cristo. Voy a dedicarme a estudiar el libro Mormón, por ejemplo, pero me voy a concentrar solo en 3 o 4 temas. Y cada vez que aparezca uno de esos temas los voy enmarcando con un color y el otro tema con otro color. Hay múltiples formas. Pero una de las que he descubierto últimamente que me ha gustado mucho es concentrarme en los primeros versículos de cada libro y en los últimos versículos. Porque un día pensando, estaba yo meditando, cómo los profetas comenzaron a escribir las planchas o el libro que le correspondió. Tiene que haber pensado, ¿por dónde empiezo? ¿Qué digo? Para quizás captar la atención del lector en no sé cuántos años más. ¿Cómo lo termino? ¿Cómo lo finalizo para que tenga o lleve un mensaje de una invitación? Y así, por ejemplo, me encontré, por ejemplo, en primer Nefi. Cuando el libro primer Nefi, ¿cómo termina? Aquí está. El capítulo 22, el último versículo, Nefi dice, por tanto, si sois obedientes a los mandamientos y perseveráis hasta el fin, seréis salvos en el postrer día. Es decir, él enfatiza la importancia de la obediencia en su último versículo del libro primer Nefi. Si nos vamos a segundo Nefi, el mismo autor, que tiene más capítulos. Aquí está. El último versículo. Pues lo que sello en la tierra será presentado contra vosotros ante el tribunal del juicio, porque así me lo ha mandado el Señor, y yo debo obedecer. Para mí fue muy interesante que Nefi, sus 2 libros, los termina con una invitación, primero con una invitación a ser obedientes, y la segunda con un testimonio personal de que él debe obedecer. O sea, la obediencia a los mandamientos sin duda que era una prioridad para Nefi. Pero el versículo que yo quiero destacar hoy día es un versículo que todos hemos leído. Yo creo que nadie, sin excepción, lo ha leído del libro Mormón. ¿Podrán adivinar cuál es? Algunos quizás piensan tercer Nefi 17 o 11 cuando vino el Señor. No, primer Nefi 3:7, ¿quién no ha leído ese versículo? Me estoy refiriendo a primer Nefi 1:1. ¿Quién no ha leído primer Nefi 1:1? Y si yo les preguntara, ¿qué dice primer Nefi 1:1? ¿Qué me dirían? Yo, Nefi, nací de buenos padres. Pero eso no es lo que yo voy a hablar hoy día. Es cierto que dice eso, y generalmente ocupamos ese versículo para ilustrar eso, el Día del Padre, el Día de la Madre, hablamos de ese versículo. Pero lo que yo quiero enfatizar es lo que dice a continuación Nefi. Él dice, y habiendo conocido muchas aflicciones durante el curso de mi vida, siendo no obstante altamente favorecido del Señor
todos mis días. En el reciente discurso que tuve el privilegio de dar en la conferencia general, yo utilicé este versículo, donde estaba hablando de las pruebas, de la adversidad, de los problemas en la vida. Y yo dije que me encantaba la actitud de Nefi. ¿Y por qué razón? Hay que recordar lo siguiente. ¿Cuándo comenzó Nefi a escribir primer Nefi? Uno podría decir, tiene que haber sido 600 años antes de Cristo, cuando iban saliendo de Jerusalén. Pero no fue así. Él era un joven en ese tiempo. Si nos vamos a segundo Nefi, para ilustrar esto, en el capítulo 5, en el versículo 28, aquí nos ilustra en cuanto al momento en que el Señor le da la instrucción a Nefi de escribir otras planchas, las que conocemos como las planchas menores, de la cual primer Nefi es parte. Desde primer Nefi hasta Omni, ¿cierto? Es la traducción de las planchas menores, las planchas que llevaban el registro de las cosas más espirituales, a diferencia de las planchas mayores, que llevaban más en la historia secular, los reyes y las cosas más políticas y administrativas. Y esa traducción de las planchas mayores fue la que perdió Martin Harris, ¿cierto? Y José Smith estaba tan apesadumbrado por eso, pero el Señor le dio la oportunidad de cubrir ese mismo periodo de tiempo por medio de la traducción de las planchas menores. Y qué bueno para nosotros que recibimos esa traducción. Bueno, aquí está lo que el Señor le dice a Nefi. Y habían transcurrido 30 años desde que salimos de Jerusalén. O sea, estamos hablando del año 570. En el año 570 a.C., el Señor le dice esto, o Nefi registra esto. Y yo, Nefi, había llevado los anales de mi pueblo hasta entonces sobre mis planchas, las que yo había hecho, las planchas mayores. Y sucedió que el Señor Dios me dijo, haz otras planchas, y grabarás sobre ellas muchas cosas que son gratas a mis ojos, para el beneficio de tu pueblo. Por tanto, yo, Nefi, para ser obediente a los mandatos del Señor, fui e hice estas planchas, dice él, estas planchas, las planchas menores, sobre las que estaba escribiendo, sobre las cuales he grabado estas cosas, y grabé lo que es agradable a Dios. Y si mi pueblo se complace con las cosas de Dios, se complacerá con mis grabados que están sobre estas planchas. Y básteme decir, dice en el último versículo, que habían transcurrido 40 años. O sea, desde que empezó a escribir estos versículos hasta que terminó habían pasado 10 años. Así que, hermanos, si a veces somos medio remolones para escribir nuestro diario, Nefi también parece que andaba por la misma. Pasaron 10 años. Ahora, estamos hablando entonces entre los años 560 y 570 a.C. Habían pasado 30 o 40 años desde que había salido de Jerusalén. Y en ese momento es cuando Nefi comienza a escribir lo que conocemos hoy día como primer Nefi. Al tener ese contexto, vamos a entender mucho mejor primer Nefi 1.1. Recuerden, habían pasado 30 a 40 años cuando Nefi escribe lo siguiente. Y habiendo conocido muchas aflicciones durante el curso de mi vida, siendo no obstante altamente favorecido el Señor todos mis días. ¿Qué otras cosas habían pasado en esos 30 a 40 años? Habían abandonado Jerusalén por el mandato del Señor a su padre Ley, cosa que no debe haber sido nada de fácil para un joven. Dejar su casa, su dormitorio, sus amigos, sus amigas. Pero ahí fue Nefi con sus hermanos y sus padres. Su padre los mandó 2 veces regresar a Jerusalén y caminar no sé cuántos cientos de kilómetros por el desierto. Nefi recibió el mandato de quitarle la vida a Labán. Eso no ha sido nada de fácil. En ese periodo de tiempo falleció Lei, su padre, en esos 30, 40 años. Cuando él recibió el mandato de las planchas menores ya había fallecido Lei. Sus hermanos lo habían tratado extremadamente mal. Lo habían golpeado, lo habían escupido, lo habían insultado. Lo habían intentado matar más de una vez. En ese tiempo Nefi recibió el mandato de construir un barco sin tener idea cómo hacerlo. Solo que el Señor le dijo cómo hacerlo, y lo hizo. Y cuando iban navegando hacia la tierra prometida, de nuevo sus hermanos intentaron matarlo y tirarlo al fondo del mar. Con razón, el gran Nefi dice, habiendo conocido muchas aflicciones durante el curso de mi vida, pero no se queda ahí. Esta es la parte que a mí me encanta. Siendo, no obstante, altamente favorecido el Señor todos mis días. Todos sus días, como dije en mi discurso, todos sus días.
Aún el día en que sus hermanos lo golpearon, él sintió el amor de Dios. Aún el día que su papá falleció, se sintió seguramente consolado por el Padre. Aún el día en que tuvo que matar a Labán, que ha sido un shock para él, sintió el amor del Padre. Hermanos, nuestro Padre Celestial jamás, jamás nos va a abandonar. Él sabe exactamente de nuestros desafíos, de nuestras debilidades, de las situaciones difíciles que enfrentamos. Él está consciente, muy consciente de ello. Hay un versículo en 1 Nefi que a mí también me encanta, que está en el capítulo 17, y que está así como medio perdido entre varios otros versículos. Es el versículo 35. Dice, bueno, está un poco de contexto de esto. Aquí Nefi le está diciendo a sus hermanos, le está recordando de sus antepasados, del pueblo de Israel cuando salieron desde Egipto y estuvieron 40 años por el desierto, y sin embargo al final de esa trayectoria el Señor les entregó la tierra prometida. Cruzaron el río Jordán y habitaron la tierra de su herencia, una tierra que estaba siendo habitada por otros pueblos idólatras. Y Nefi le pregunta a sus hermanos, ¿pensáis vosotros que nuestros padres hubieran sido más favorecidos que ellos, los habitantes que estaban ahí, si estos hubiesen sido justos? Una gran pregunta. ¿Piensan ustedes, hermanos, que le dijo él a la María y Lemuel y quizás a otros hermanos, que Dios habría favorecido a esas personas que estaban viviendo ahí en Canaán si es que ellos hubieran sido justos? Y les responde el mismo, yo digo que no. He aquí, el Señor estima a toda carne igual. Y todos sabemos eso. Como papás, queremos a todos nuestros hijos, independiente de cómo sean. Pero luego Nefi agrega algo más y dice, el que es justo, el que es recto, es favorecido de Dios. Dios ama a todos sus hijos, pero bendice mucho más a los obedientes. Y eso es justo. Los mandamientos existen para que los obedezcamos y como consecuencia que seamos bendecidos por ello. Entonces, queridas hermanas, yo sé que cada una de ustedes debe estar pasando o debe tener algún desafío, alguna situación que les gustaría cambiar, que no fuera así. Pero Dios sabe, el Padre sabe exactamente por lo que estamos viviendo cada uno de nosotros. Así que seamos como Nefi. Aunque el día haya sido negro, lleno de nubarrones como hoy día, al término del día pensemos, ¿qué fue lo bueno de este día? ¿Por qué tengo que dar gracias hoy a mi Padre, como lo hizo Nefi? Aún habiendo tenido situaciones desafiantes, situaciones injustas, situaciones dolorosas, siempre nuestro Padre nos va a estar bendiciendo. El hecho de estar aquí para mí es una tremenda bendición, de estar con ustedes y ver este grupo de mujeres sólidas, fuertes en el Evangelio, fieles a nuestro Padre Celestial. Y ya, para terminar, voy a hacerlo también con un versículo de esos que terminan capítulos, pero este es el que termina el libro de Mormón. Yo imagino a Moroni. Recordemos a Moroni, el gran Moroni, solito, habiendo sido testigo de la destrucción de su pueblo, y aún con las planchas ocultándose para no ser muerto por los enemigos, por los lamanitas. Y en esas circunstancias, ¿qué nos dice él? Al ir terminando quizás su última plancha de oro que le quedaba, y él nos dice, y otra vez quisiera exhortaros a que vinieseis a Cristo. Y procuraseis toda buena dádiva, y que no tocaseis el don malo, ni la cosa impura. Sí, venid a Cristo, y perfeccionaos en Él, y absteneos de toda impiedad. Y si os abstenéis de toda impiedad, y amáis a Dios con todo vuestro poder, mente y fuerza, entonces su gracia os es suficiente, para que por su gracia seáis perfectos en Cristo. Y si por la gracia de Dios sois perfectos en Cristo, de ningún modo podréis negar el poder de Dios. Y luego dice, y ahora me despido de todos. Pronto iré a descansar en el paraíso de Dios,
hasta que mi espíritu y mi cuerpo de nuevo se reúnan y sea llevado triunfante por el aire, para encontraros ante el agradable tribunal del gran Jehová, el juez eterno de vivos y muertos. Y ahí termina su registro. Él estaba pensando en nosotros, en quiénes seríamos los beneficiarios de estas escrituras. ¿Y qué nos invita a hacer? Ir a Cristo. Dice, venid a Cristo. Y ese es el llamado que nos hace el Señor hoy día por medio de los profetas. Los misioneros tienen como su propósito invitar a las personas a venir a Cristo. Y ese también debe ser nuestro propósito como miembros y representantes del Señor. Y yo siempre le digo a los misioneros y les pregunto, si el Señor nos ha dicho que debemos invitar a las personas a venir a Cristo, ¿dónde tengo que estar parado yo? ¿Dónde tengo que estar posicionado yo para poder decir, vengan a Cristo? Tengo que estar esforzándome por estar muy cerca del Señor. Yo no le puedo decir a una persona, vaya a Cristo, ahí le va a ir muy bien porque Él es súper bueno, pero yo no califico para estar allá. No tiene sentido. Si vamos a invitar a alguien a venir a Cristo, debemos estar nosotros esforzándonos con todo nuestro corazón, alma, mente y fuerza, por estar lo más cerca posible de Él. Y para eso hemos sido invitados a ser miembros de la Iglesia del Señor. Nuestra visión en el área dice, venimos a Cristo y ayudamos en el plan de salvación y exaltación. Es decir, nos esforzamos por nosotros calificar y al mismo tiempo hacemos todo lo posible para ayudar a otros a llegar al Señor. ¿Quiénes son esos otros? Los que aún no han conocido estas verdades, los que se han alejado de la iglesia, los que ya han fallecido. Tenemos una responsabilidad por todos lados, hacia todas las personas y también hacia aquellos que sí estamos activos en la iglesia, de cuidarnos, de amarnos y de protegernos unos a otros. Hermanos, esta es la iglesia del Señor. Qué privilegio, qué bendición más grande es poder caminar hoy día en estos tiempos bajo la dirección del Señor a través de un profeta viviente. ¿Quién más puede decir eso? Esta es la iglesia de Jesucristo y yo se los testifico. Yo sé que Él vive y que Él dirige esta que es su iglesia. En el nombre de Jesucristo. Amén.
Padre Celestial, estamos muy agradecidos contigo porque pudimos tener esta gran reunión, porque podemos tener la compañía de tu Espíritu y podemos sentir y reconocer que somos unas hijas amadas tuyas. Te damos muchas gracias, Padre, por tener líderes que vienen a fortalecer nuestros testimonios y ayudarnos a recordar nuestro valor y las cosas que tenemos que hacer en nuestra vida diaria. Te rogamos, Padre, que nos bendigas para que podamos transmitir este mensaje a todas las personas que nos rodean. Te pedimos que bendigas a cada una de nuestras familias y te pedimos que bendigas a las hermanas y al hermano Ceballos en su regreso a sus casas, que lleguen con bien y que permitas que muchos otros hermanos en el mundo reciban este mensaje, que puedan sentir el Espíritu en sus vidas. Te pedimos que bendigas a cada uno de los miembros de nuestras estacas y que los fortalezcas y que siempre podamos confiar en ti, Padre Celestial. Y esto te lo queremos pedir y agradecer en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.